¿Qué tal amigos de Notiguía? Bienvenidos a una nueva transmisión de Notiguía Televisión. Es un gusto estar con todos ustedes. Hoy, jueves 4 de junio de 2020, a las 10:04 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Mi nombre es Ángel López y es un gusto estar con todos ustedes y también con mis invitados, nuestros invitados de aquí de Notiguía Televisión. Jesús López Segura, quien nos ve desde el estudio de Notiguía Televisión, y Daniel Serrano Palacios también. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Hola, buenos días, un saludo a todos. Muchas gracias. Entonces, pues tenemos varios temas muy importantes que tratar el día de hoy y pues le dejo los honores a mi papá Jesús López Segura. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Buenos días, Daniel. Otra vez juntos para conversar. Me da mucho gusto compartir con un líder muy destacado de Morena a nivel nacional, porque pues, es un miembro del comité, ¿cómo se llama? De organización, el comité o De la Secretaría de Organización, la secretaría de organización que de encabeza Morena. Xóchitl Zagal, sí. Exactamente, y pues un líder muy destacado aquí en el Estado de México. Entonces, queremos aprovechar la oportunidad de platicar contigo ahora que ha iniciado lo que se ha denominado el sano retorno y que pues ayer tuvo, digamos, una señal como de alerta que si no se maneja bien puede crear sensaciones, emociones, preocupaciones muy serias. Y siento que no se está manejando muy bien. Me refiero al hecho de que por primera vez en toda la historia de la pandemia aquí en México se superó en una sola jornada los 1,000 fallecimientos por el coronavirus. Hubo ayer cerca de 1,100 fallecimientos, 1,093 o algo así, 1,092. Eh, Esto, desde luego, puede ser manejado por los adversarios de este gobierno con mala leche, como dice hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera, acertadamente, porque sí hay muy mala leche de muchos comunicadores a nivel nacional y es por eso que se tienen que redoblar los esfuerzos para no dar pie a malas interpretaciones que desinformen, que creen zozobra, que creen angustia, porque estamos frente a una pandemia que produce muchas muertes, más de 1,000 muertes en una jornada, que se registren en una jornada. No significa necesariamente que ayer hayan muerto o en la jornada anterior hayan muerto más de 1,000 personas, como lo aclara el subsecretario López-Gatell en su conferencia de las noches. Él dice que hubo registros que se atrasaron y de alguna manera se hizo una especie como de borrón y cuenta nueva y por eso se arrojó ese número tan exagerado. El periódico Reforma este, maneja esta información comparando con otros países que han tenido en algún momento. Hay un perro ladrando por ahí, ¿verdad? Sí, tenemos pequeños problemas técnicos típicos de nuestro querido México. Tenemos una jauría aquí agarrándose a madrazos afuera del departamento. Ustedes disculpen, Échales, entenderán. échales una cubeta de agua para que se calmen. Entenderán ustedes, ¿no? Que a veces sale el fierro viejo y demás. Es una de las cosas que tenemos que sacrificar un poquito, amigos, por el hecho de estar transmitiendo en este momento desde mi casa. Ahí Jesús está en el estudio, entonces no tiene esos problemas, ¿no? Pero sí, Bueno, entonces decía yo que Reforma presenta un cuadro, ojalá lo tengas a la mano, Ángel, claro, te lo pongo en pantalla este, en este momento. en donde compara la situación de otros países que han tenido en algún momento un número mayor de muertos. Eh, el presidente se molesta mucho, le reclama incluso al reportero de Reforma que está ahí en la mañanera y pues se arma una especie de sainete, ¿no? A mí me gustaría que viéramos el insert, no sé si lo tengas preparado de lo que pasó, Ángel, o Sí, más adelante, porque después de reclamar que el periódico Reforma maneja en forma tergiversada la información con muy mala leche, porque son adversarios, porque son defensores de los intereses de grupos en particular y no de la nación, etcétera, etcétera. Este, el otro reportero de otro medio le dice al presidente, oiga, sí se incluyó
en esa nota el comentario de López-Gatell. López-Gatell aclaraba que pues, se trataba, insisto, de un informe que de alguna manera recuperaba de días anteriores que no se habían registrado. Entonces, está la polémica. Queremos, por otro lado, que Daniel nos explique cómo ve él esta estrategia del sano retorno, porque también de ahí se están agarrando muchos enemigos o adversarios del régimen actual para vaticinar que este sano retorno puede originar un rebrote. Entonces, va a ser necesario que primero entendamos muy bien en qué consiste este sano retorno, porque no es abandonar la sana distancia. El sano retorno es reiniciar actividades en donde el semáforo pueda permitirlo. Y si el semáforo está en rojo, pues continuamos como antes, con sana distancia, etcétera. Entonces, yo sí quisiera, no sé cómo vean Ángel y Daniel, si vamos al insert del presidente o primero vamos a lo que nos pueda platicar Daniel de cómo está entendiéndose claramente esto del sano retorno. ¿Qué les parece? ¿Vamos con el insert del presidente o vamos primero con la explicación de lo que significa el sano retorno? Si quieren, vamos con el insert. Vamos con el insert, entonces. No hagamos caso al amarillismo. El periódico Reforma hoy dice que México está en el tercer lugar en fallecimientos en el mundo, y eso es rotundamente falso. Están actuando por la animadversión que tienen a nuestro movimiento, a mi persona, al proceso de transformación. Están actuando de manera alarmista e irresponsable. Se explicó ayer el porqué de los 1000 fallecimientos, pero no aparece la explicación. ¿Cómo? Sí, está la aclaración de López-Gatell ahí. Sí, pero el cuadro ya es el que prevalece. Ahí tienen ustedes, ese es más o menos como se dieron las cosas hoy en la conferencia matutina del presidente de la República. Y bueno, pues esto fue un pequeño resumen realmente porque pues fue un agarrón de antología, no solamente como los que ya estamos acostumbrados a ver, sino este fue de una manera más fuerte entre el periódico Reforma y el presidente de la República. Por un lado, el presidente decía que pues, el periódico Reforma se porta de manera muy amarillista, alarmista, y que un medio de verdad que deja mucho que desear. Y por otro lado, el reportero de Reforma decía que no estaban diciendo que México estuviera en tercer lugar en número de muertes, sino que México fue uno de los pocos países en los que murieron más de 1000 personas en un día. Pero pues como ya se hizo la aclaración desde el día de ayer y esta aclaración pues quedó un poco perdida, en el periódico no quedó en primera plana. No es que hayan muerto más de 1000 personas, dice López-Gatell y reitera el presidente López Obrador, en un solo día, sino que más bien fue un recuento de los casos que no se habían contabilizado adecuadamente en días anteriores, porque algunos de ellos datan desde finales de abril incluso. Eso fue más o menos, ¿no? ¿Cómo la ven, amigos? ¿Qué opinas, Daniel, de este nuevo encontronazo del presidente con un medio de comunicación, pero en el que se expone al presidente a una situación pues, que no le ayuda? Están convirtiendo, yo pienso, a López Obrador, el propio Jesús Ramírez, en el mejor promotor del periódico Reforma, porque si no estuviera el presidente continuamente criticando a Reforma, posiblemente no estaría aumentando su audiencia ese diario, que de por sí es muy fifí, que de por sí tienes que pagar para poder tener acceso
a sus contenidos en Internet, ¿no? A diferencia de todos los demás medios que tienen acceso gratuito prácticamente. ¿Ya es gratuito Reforma? No. Ya es gratuito Reforma, pero tienes que suscribir de manera gratuita y tienes que dar tu nombre, tu Facebook, tu correo electrónico. Yo lo hice, me mantuvieron unos días y después me volvieron a cortar. O sea, como que te dan una probadita nada más, pero para que sigas pagando si quieres tener acceso a su información. Entonces, yo creo que no se le está haciendo ningún favor al presidente. Jesús Ramírez sigue fallando, me parece, porque él mismo lo asusa al presidente en la misma conferencia. Vamos a subir más tarde todo el sainete en nuestro canal para que nuestros amables suscriptores tengan a bien o tengan la posibilidad de ver cómo estuvo todo el asunto. Pero Jesús Ramírez le lleva una nota adicional al presidente. En vez de calmar los ánimos, de no exponerlo a que se esté confrontando con un medio de comunicación, lo cual no se ve bien, lo asusa. Y eso a mí me parece incorrecto. No sé cómo la veas, Daniel. Bueno, pues una vez más, buenos días a todas, a todos. Yo quisiera primero referirme al tema del regreso. Perfecto. A lo que se ha llamado la nueva normalidad. Y generar contexto, porque siento que medios como donde nos podemos dar tiempo de conversar, donde las preguntas no son ni las respuestas de monosílabos, eso ayuda mucho más a una audiencia como esta a entender mejor los procesos. ¿Qué ocurrió, digamos, como contexto? Desde el año pasado se detectó un virus que generaba una enfermedad conocida como COVID-19. Y a partir de ahí, los organismos de salud, tanto el organismo mundial, la Organización Mundial de la Salud, como los organismos de cada país, empezaron a monitorear el comportamiento de este virus. Es decir, aunque el grueso de la población ubica la aparición del coronavirus o de la enfermedad COVID-19 apenas hace unos meses en este año, 3, 4 meses, en realidad los sistemas de salud llevan mucho tiempo monitoreando esta actividad. Por eso, López-Gatell, todavía en fase 1, cuando algunos reporteros de distintos medios, muy respetables todos, le decían, oye, ¿por qué no cerrar fronteras? ¿Por qué no impedir que lleguen vuelos a México de China o de Europa en general? Porque ellos pueden traer la enfermedad. López-Gatell respondía como epidemiólogo, decía, es que no es así, las epidemias no se comportan de esa forma. Y empezó a explicar cómo eran los modelos de vigilancia, cómo se atendían las epidemias desde una perspectiva mucho más académica y como tú lo has señalado en otros momentos, además de que es un tipo muy articulado, de una manera muy pedagógica. Y decía, va a ocurrir esto, va a ocurrir, o sea, no es si quieren, no es si nos portamos bien, esto va a ocurrir. Va a haber una fase 1, una fase 2, una fase 3 y apenas empieza a hablar de la fase 4, ¿no? Y entonces surge una medida de confinamiento de la población. Esa medida de confinamiento tuvo un nombre, permítanme la expresión, tuvo un nombre publicitario. A esa medida de confinamiento se le llamó Jornada Nacional de Sana Distancia. Fue el nombre mercadológico que se encontró para que la población entendiera de manera sintética a qué se referían el sector salud con una estrategia de confinamiento. Y surgió un personaje, Susana Distancia y todo esto que también vimos en redes sociales, ¿no? Esa estrategia de confinamiento tenía como objetivo fundamental la posibilidad de tener el menor número de contagios, de tener las actividades económicas tradicionales en nuestro país, en un país, por cierto, en el que se ha hecho énfasis, tenemos muchos problemas de desigualdad, que no surgieron a partir de la pandemia, sino que la pandemia los expuso
Y estos problemas de desigualdad de qué hacemos con un sector muy importante de la población que no puede resguardarse en su casa porque prácticamente viven al día y tienen que salir a hacer sus actividades o no comen. Y entonces, en el transcurso de la Jornada Nacional de Sana Distancia, al mismo tiempo empiezan a surgir otros mecanismos de comunicación del gobierno federal para decir, es cierto, tenemos un problema de desigualdad y tenemos que ir paliando esa desigualdad con programas sociales. ¿Cómo lo haremos con los programas sociales? Bueno, para que no haya dudas del uso que se está dando a los programas, vamos a tener nuevas conferencias, una desde la perspectiva económica, para que los especialistas lo expliquen, y otra desde la perspectiva de bienestar social, para que también se entienda cómo se tendrá acceso a estos programas. Culmina la Jornada Nacional de Sana Distancia porque era una medida coyuntural y el confinamiento no puede ser eterno. Y entonces lo que anuncia el gobierno federal en conjunto, porque aquí hay que decirlo también, en conjunto con los gobernadores y las gobernadoras, es la reincorporación paulatina a una nueva normalidad a través de una dinámica distinta que será una dinámica de semáforos. Y se decide utilizar el símbolo del semáforo porque es un símbolo universal. Prácticamente en cualquier parte del mundo, cualquier ciudadano, cualquier persona sabe que si encuentra en una calle una luz roja significa que no puede pasar, si encuentra una amarilla significa que debe tener precaución y si encuentra una verde significa que puede seguir adelante con su trayecto. Y establecen un conjunto de actividades que son permitidas durante esos semáforos. Y en el caso del semáforo en rojo, que es en el que estamos en este momento, prácticamente seguimos con las mismas medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, con las actividades mínimas esenciales. Ese es el mecanismo que estamos enfrentando en nuestro país. Claro, hay que decir sin una intención de culpabilizar, pero sí hay que decir que estas dinámicas, estas declaraciones de algunos gobernadores de nosotros tendremos nuestro propio semáforo, nosotros íbamos a salir, eso, una vez que se recogen los medios de comunicación y en una dinámica cada vez más global de información, empieza a ocupar muchos espacios en las distintas redes sociales y uno puede ver noticias donde un gobernador dice que va a salir a sus actividades normales, pero es una noticia de Yucatán, ¿no? Y entonces, pero esa noticia también se ve en el Estado de México, pero también se ve en Oaxaca, en esta nueva era de información. Y entonces empieza a generar un fenómeno de desinformación, de desequilibrio de esa información. Y entonces empezamos, incluso en los círculos cercanos de compañeros de partido, de dirigentes, de funcionarios públicos, empiezan las dudas de, pero entonces ya a partir del lunes salimos, ¿no? O sea, porque ya hay una nueva normalidad. Entonces se empieza a generar esta confusión y empezamos a tener visiblemente un mayor número de personas en la calle y eso se nos junta con este reporte estadístico. Creo que sí debimos tener unos días de margen para incorporar los semáforos. Yo también creo, como lo han señalado algunas otras personas, que no fue lo más acertado ir del día 31 que concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia al día 1 de junio con una lógica de semáforos. Quizá debimos tener involucrados días donde todavía estaba presente la Jornada Nacional de Sana Distancia y al mismo tiempo en esos días una máxima difusión a la dinámica de semáforos, porque el hecho de pasar de uno a otro en automático generó estas posibilidades de confusión. Ahora, eso respecto al tema de lo que está pasando y del regreso a esta nueva normalidad. Tienen que, ahí vale la pena decir que lo decíamos desde la sesión anterior con ustedes, tiene que haber una participación más activa de los gobernadores y de las gobernadoras. Ahora ya se dieron cuenta que son autoridad sanitaria, pues tienen que ayudar. Yo preguntaría, por ejemplo, el caso del Estado de México, ¿cuántas actividades concretas actividades vimos desarrollar el gobierno del Estado de México para que la gente guardara las mismas precauciones en la etapa de sana distancia que en la etapa de semáforos? Vimos operativos especiales de la Policía Estatal, vimos operativos especiales de la Secretaría de Desarrollo Económico para evitar la reapertura
de negocios. Vimos operativos especiales de derechos humanos. O sea, de qué hizo nuevo la autoridad para, previendo que íbamos a tener un descontrol, salieran a contener. La verdad es que volvieron a dejar solos a los municipios. Empezó a circular mucha gente en Toluca y solamente lo dejaron en manos del gobierno municipal. En el Valle de México, lo mismo. Empezaron la reapertura de negocios y nuevamente los municipios, los presidentes y presidentas municipales abandonados a su suerte. Entonces, todo eso genera condiciones pues, de mayor contagio. Es decir, vamos a tardar más en que regresemos a la normalidad. Y lo había advertido también el doctor Gatell. El doctor Gatell dijo, tendremos la posibilidad de tener el menor número de contagios si y solo si hacemos todas estas actividades. En la medida en la que nos empecemos a salir del guión, en esa medida no obtendremos los resultados que estaban planeados en ese guión. Entonces, ahí vale la pena resaltar que siguen sin tener de verdad una actitud protagónica, lo digo en buen sentido, de liderazgo de quienes gobiernan los estados. Y lo otro tiene que ver con este tema que planteaba acertadamente Jesús. ¿Qué necesidad de estarse enfrentando con los medios de comunicación de esta forma? Sobre todo cuando no tienes la película completa, sobre todo cuando no tienes el contexto de que efectivamente Reforma dio a conocer una gráfica que además puede tomarse de mala leche, pero que no dice ninguna mentira. Es decir, está haciendo una comparación de diversos países. Lo que no le dicen al presidente es que también Reforma balanceó su nota tomando en consideración los comentarios del doctor López-Gatell. Entonces no los puedes acusar necesariamente de un ejercicio sesgado. Pero creo que Reforma, más allá de quienes podamos coincidir o no con sus mecanismos de información, pasa como con otros medios. O sea, a los medios se les combate, creo que con información, con profesionalismo, con tener los datos a mano. Y eso nos llevará, creo que en un momento que nos lo habíamos planteado, de una conversación con ustedes, a hablar de la realidad periodística en nuestro país, de los medios nacionales, de los medios alternativos, de los medios locales, porque también hay mucho periodismo sicario, y no lo digo necesariamente por Reforma. Hace poco vi la entrevista que le hizo Epigmenio Ibarra al licenciado López Obrador. A mí, lo digo de manera a título personal, a mí no me gustó la entrevista, creo que se debió de hablar de otros temas, no solo debió ser un bonito paseo por la historia de nuestro país, pero al día siguiente me llamó mucho la atención lo que publicó un medio del Estado de México. Un medio del Estado de México sacó un extracto de ese video y lo titula La escena que no incluyó Epigmenio Ibarra en la entrevista con López Obrador. Y habla ese fragmento sobre cómo se expresaba Lucas Alamán en aquel momento y decía que ellos eran los medios de comunicación, ellos eran los dueños de los medios de comunicación y por lo tanto ellos podían definir qué se decía en los medios de comunicación. Sacan de contexto, ponen ese insert y claro que empiezan un conjunto de reacciones para, ya ven cómo López Obrador reconoce que él mangonea los medios y demás. O sea, claro que hay periodismo sicario. Un claro ejemplo es este, que no soporta el mínimo análisis de rigor periodístico. Y creo que tendremos que hablar sin llegar, digamos, a intentar vilipendiar a estos medios, pero sí hay que hacer un reconocimiento cuando un medio de comunicación del tamaño que sea, del alcance que sea, de las características que sea, ayuda, fomenta el debate y fomenta a que la población vaya adquiriendo un mayor criterio, que finalmente es lo que necesitamos. A la gente no necesitas decirle qué pensar, a la gente necesitas darle información y poco a poco irá generando su criterio. Y sí también decir, este es un medio donde se nota, ¿no?, que actúa por consigna. Este es un medio de sicarios. Ni siquiera son periodistas, son mercenarios. Y creo que eso tiene que abrirse un debate en nuestro país de independencia también, de qué tanto se está apelando al rigor periodístico. Sí, es una pandemia que está afectando gravemente al mundo entero y que va a crear una situación distinta. Yo creo que el mundo va a ser diferente después de que se encuentre la vacuna o por lo menos la cura
a esta enfermedad, porque no es lo mismo la cura que la vacuna. Hasta entonces vamos a poder hablar de terminar con una jornada internacional de sana distancia. Mientras no haya una vacuna, una cura, yo creo que fue un error de comunicación, y esto nuevamente voy al tema. Cuando se trata de una pandemia, el mecanismo básico, fundamental, aparte de contar con los mecanismos de salvar a los enfermos, que es estrictamente en el área de salud, tenemos un problema de comunicación. En una epidemia, la comunicación es básica y la comunicación ha estado fallando en este gobierno. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si tú dices fin de la sana distancia, de la jornada nacional, entramos a una nueva etapa. Esto, si no lo difundes y lo explicas con absoluta claridad a todos los niveles sociales, esto puede generar que la gente tome confianza y empiece a salir, y eso puede generar más muertes de las que era imposible detener. Son muertes adicionales, son muertes que se deben a una mala comunicación. No, y además, Así de rudo, ¿no? no, y no solamente eso, sino que hay muchas muertes se deben también a las exageraciones, se deben a las fake news, etcétera, porque tú puedes tener el mejor equipo de comunicación del planeta. Sí, se han cometido muchos errores en materia de comunicación en este gobierno, pero la intención ahí está. Y es tan evidente que ahí tienes al presidente de la República exponiéndose a un bombardeo de preguntas que pueden venir de todo tipo, de toda índole, en todo momento, que tiene ahí a su mano izquierda, a su gabinete, a las personas mejor enteradas o mejor informadas de X y Y perspectiva y de X y Y tema en un momento dado. Y sin embargo, pues la gente no le queda muy claro muchas veces, en buena medida porque se hacen escándalos, se hacen campañas pagadas en Twitter, en diversas redes sociales, de puras noticias falsas, que al final, aunque hagas la aclaración, está más que comprobado científicamente que pues, solamente llega a un 1% de la población que fue afectada por esa infodemia, por esa pandemia de la información falsa, la aclaración, y entonces se quedan con una falsa percepción de algo que pues después ya se demostró que era una mentira flagrante y muchas veces perfectamente medida, pesada y hecha para causar daño y para crear esta confusión. Y eso yo creo que sí es algo muy grave. Por ejemplo, ahorita nos están haciendo favor de preguntarnos a través de Twitter. Elena Ríos dice, ¿los medios de comunicación no podrían tener alguna responsabilidad legal por hacer eso, por difundir mentiras, por falsear la información, etcétera? Porque pues es muy cierto, es una responsabilidad social. Yo desde el año pasado le decía lo mismo a una chica que es influencer, porque pues publica fotos en la playa y demás y tiene 50,000 seguidores en Instagram. Entonces, con esa base, que siguen siendo 50,000 personas, independientemente de a qué sector social correspondan, de repente publicaba cosas que yo decía, bueno, esto es una mentira. Oye, amiga, ¿qué onda? ¿Por qué estás publicando esto? Ay, no, perdón, tienes razón, no lo había investigado bien, pero el daño está hecho. Y eso es algo que actualmente, en 2020, yo creo que las redes sociales sí tienen que, pues si no tenemos nosotros la responsabilidad de por lo menos consultar la fuente, porque ya es mucho pedirle eso al grueso de la población, por lo menos y híjole, no sé, la verdad, no sé qué podríamos hacer para garantizar que haya calidad de la información, ¿no? No, Ustedes pues no sé cómo la ven. lo que se tiene que hacer es simplemente tener, desde el gobierno actual de la Cuarta Transformación, tener una excelente política de comunicación social. Y esto no es el caso. ¿Por qué? Porque se usa a un gran comunicador como es el subsecretario López-Gatell, pero se le restringe a redes sociales, y muchísimos pobladores de este país no tienen acceso a las redes sociales. Entonces, se deja en manos de gente que es enemiga mortal del actual gobierno las concesiones televisivas y radiofónicas.
que están siendo usadas abiertamente para sabotear al actual gobierno. Cuando yo he insistido mucho en esto, o sea, la ley es muy clara. No puedes usar una concesión televisiva o radiofónica para estar creando una situación de azonada mediática contra el presidente en turno. Eso no lo permite la ley. Las concesiones televisivas y radiofónicas tienen que ser usadas en beneficio de la cultura, en beneficio de la información objetiva, clara, contundente. No pueden ser usadas para fines políticos, que es para lo que son usadas. Y luego, como decía Daniel, la apatía de algunos gobernadores, habría que investigar hasta qué punto es intencional, porque pues no nos chupamos el dedo. Aquí no es de que dejamos solo al gobierno federal para que se haga cargo de la pandemia y si algo sale mal, pues vamos a culpar al gobierno federal. Y, por ejemplo, Alfredo del Mazo se encierra en su casa, no sale para nada, sus secretarios brillan por su ausencia, como decía Daniel, y habría que investigar hasta qué punto esto es intencional, hasta qué punto se está buscando que la pandemia tenga estragos mayores de los que se podría haber esperado en una situación, digamos, donde las autoridades cumplen con su deber, donde la cooperación de dientes para afuera que dice este hombre tener con la Cuarta Transformación es sincera, es comprometida o nada más es para fingir, pero en el fondo, ante la proximidad de las elecciones del año próximo, en donde se le está tratando de quitar el poder de control del Congreso a la Cuarta Transformación, y esto lo vemos claro con los audios de Héctor Aguilar Camín, con las groseras participaciones de Pedro Ferriz de Con, padre e hijo, de que están en un plan de pues, derrocar al actual gobierno. Ni siquiera tienen la paciencia de esperar al 2022 para poder votar en una revocación de mandato. No, es que la lo ha intención no planteado es el esa. propio presidente, ¿no? Entonces, habría que ver qué tan... yo no creo que haya mala leche en Reforma. Y no veo bien que un presidente de la República esté pues, exponiéndose casi al ridículo, como hoy en la mañana, porque él dijo que Reforma estaba mintiendo y no estaba mintiendo. Él dijo que no incluyó la información de López-Gatell y hay un reportero que le dice, sí, señor, ahí está la información. Entonces, ¿por qué exponer al presidente? Tú dices, sí, hay un esfuerzo de comunicación por parte de este gobierno. Sí, del presidente. Uh-huh. Es heroico el presidente ahí mostrándose todos los días frente a reporteros, etcétera. Pero eso es una mala estrategia de comunicación social. Exponer al presidente a esa situación, cuando todos los secretarios deberían estar hablando, todos los secretarios deberían estar defendiendo la estrategia, no nada más él, no nada más López-Gatell. López-Gatell, bueno, tiene una capacidad extraordinaria, ¿no? Pero él no puede solo contra todos, ¿no? Sí, ¿no? Y ¿sabes algo? Ahorita que comentabas esto de que se expone mucho al presidente y demás, pues sí, efectivamente lo dejan solo frente a todos los reflectores y muchas veces lo agarran a fuego cruzado. Después toman un extracto de la mañanera, lo sacan de contexto o incluso lo sacan de la fecha adecuada. Y si el presidente en abril decía, vamos muy bien, apenas llevamos, no sé, por decir algo, 200 contagiados, son capaces de revivirlo y de ponerlo ahorita. Eso se dio apenas en redes sociales ayer, antier me parece, fue trending topic, como decían que ahora el presidente en su nueva gira ya estaba con una comitiva gigantesca de Suburban blindadas y que ese era su nuevo retorno. Y después se descubrió que en realidad esa fotografía correspondía a la boda de Erubiel Ávila en 2017, de todos sus guardaespaldas y de los guardaespaldas de sus invitados, ¿no? Entonces esa es una manera más de cómo se va tergiversando la información, ¿no? Que de verdad, híjole, da coraje muchas veces. Entonces, Mira, ¿cómo ves esto, Daniel? Ahí hay varios ángulos desde donde revisar y aportar a lo que están diciendo. Miren, el caso del gobierno estatal que plantea Jesús, de si es intencionado o no. Quizá aquí vale la pena decir que tiene el mismo costo la acción y la omisión.
O sea, tiene el mismo costo en términos sociales que el gobierno omita hacer algo para ayudar a que disminuya la movilidad. Tiene el mismo costo que lo haga y que no lo haga para ellos. Y por lo tanto, mejor deciden dejarla pasar. Les pongo un ejemplo de algo que sucedió en Nicolás Romero durante la Semana Santa. Durante la Semana Santa, que se hicieron muchos esfuerzos para que la gente que profesa la religión católica se abstuviera de hacer estas representaciones que suelen hacerse en todo el país sobre la pasión de Cristo. En Nicolás Romero se detectó en una colonia que, haciendo ningún caso a las autoridades, había una movilización importante de personas para llevar a cabo esta representación. Y llegó la autoridad del gobierno municipal, intentó dialogar con la gente dijo que tenía un permiso de la autoridad estatal, pero además estaban ahí presentes patrullas de la policía estatal. Y la actitud de las patrullas de la policía estatal era dejar hacer, dejar pasar. No, en ningún momento intentaron detener a la población, en ningún momento intentaron convencerla de que debían regresar a su domicilio. Tuvo que apersonarse el personal de la Secretaría del Ayuntamiento con policía municipal. Perdón, quizá es importante aclarar en este momento, Daniel, el presidente municipal de ese municipio es ¿de qué partido? De Morena. Ah. ¿No? Entonces, los dejan ahí solos, se apersona la Secretaría del Ayuntamiento con policía municipal, logran convencer a la gente de que debían regresar a su domicilio, pero claro, ¿quién pagó el costo de ese ejercicio? La policía municipal y el gobierno municipal, es decir, la gente, aunque no nos parezca a lo mejor a quienes nos ven tan evidente, la gente se quedó con ese sabor de, fue el presidente el que nos mandó quitar. Trajo a su policía municipal. Y claro, no se quedaron con la idea de, el gobierno del estado nos mandó quitar. Incluso dicen, ya ven que la señora fulana, que era la que traía el ejercicio, dijo que el gobierno del estado sí nos había dado permiso, pero estos del municipio no. Y eso sucede también con el cierre de los comercios. Queda instalado en el comerciante que es el presidente o la presidenta municipal quien no los deja, porque el gobierno del estado ni se ha metido, el gobierno del estado no los ha molestado, no han venido los supervisores estatales, son esos del municipio, porque lo que intentan es el desgaste político. Claro. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo con eso. Y luego, de lo que plantean de comunicación social, yo coincido con Jesús. Claro, tiene razón Ángel, se está haciendo un esfuerzo que debe aquilatarse, un esfuerzo que no se había hecho en ningún momento de la historia de nuestro país para que un presidente de la República esté de cara a los medios de comunicación todos los días debatiendo. Pero cuando tú te sientas a debatir, necesitas tener información, porque si no, das la apariencia de no estar informado. Hay una parte que no puede ser atribuible a tu equipo, por ejemplo, hacer juicios que más bien no son de información, sino juicios de valor, como decir, en el país no hay periodismo independiente. Bueno, perdón, presidente, si usted lee Proceso y El Universal y La Jornada y los medios de hace 20 años, pues es posible que no identifique nuevo periodismo independiente. Sí hay mucho periodismo independiente, pero es un juicio de valor. Pero es muy distinto que te subas a un debate a mostrar una información que está incompleta, porque eso sí es atribuible a tu equipo, eso no es un juicio de valor. Te dieron esa información, te dieron esos insumos para subirte al debate. Pero resulta que cuando te subes al debate, no te dieron las letras chiquitas. Y entonces pues, tenemos el fenómeno que plantea Jesús de pues que parezca que el presidente no trae la información, cuando hay un equipo que se tiene que dedicar a eso. Y claro, por supuesto que esto lo recogen las redes sociales, porque el presidente es dueño de lo que sucede, por eso es muy importante que sea preciso, que tenga la información, que el equipo trabaje adecuadamente, porque el presidente es dueño de lo que sucede en el momento de la mañanera. Después de eso ya no.
Después de eso estás sujeto a que saquen de contexto tus dichos y todo el día estén funcionando las redes sociales. Y la derecha se está moviendo mucho ahí. Afortunadamente, no es un asunto tan masivo, porque quienes participamos en redes sociales creemos que si está en las redes sociales lo trae todo mundo. Sí, pero no todo el mundo tiene internet. Y lamentablemente nos está permeando en un sector que sí tiene mucho acceso a redes sociales, que es un sector de la clase media. Una clase media sí cada vez más debilitada, pero que está presente. Y que claro que si todo el tiempo le insisten, es que el presidente no piensa en las clases medias, y las clases medias son las que tienen acceso a las redes sociales, pues funciona el mecanismo de una mentira repetida 1000 veces, termina pareciendo una verdad. Entonces el sector de la clase media empieza a desesperarse y es el primer sector en el que la derecha puede estar generando adeptos. Por eso es tan elocuente, por eso da mucha luz el argumento de Aguilar Camín el fin de semana. Porque ellos están claros de que están avanzando en las clases medias con estas campañas de sacar de contexto declaraciones del presidente y llevarlas a las redes. Pero les deja sembrada una pregunta a la otra bola de rufianes con la que se reunió de empresarios de la derecha y les dice, pero ¿cómo le hacemos para convencer a los 30 o 40 millones que todavía le creen a Andrés Manuel? ¿Y quiénes son esos 30 o 40 millones? En gran medida muchos y muchas que no tienen redes sociales, que lo que han recibido en este tiempo es la visita de un servidor o servidora de la nación que le ha dicho, oiga, en esta casa hay gente adulta mayor, sí, los venimos a censar. Oiga, en esta casa se requiere una beca para un joven, sí, lo venimos a censar. Esa es la otra información. A esos 30 o 40 millones no han podido llegar ellos porque son los 30 o 40 millones que empobrecieron durante los últimos 30 años. Ahí todavía el gobierno tiene ganada esa batalla. No del todo, Daniel, porque no hay redes sociales en muchísimas comunidades del país, pero sí llega la televisión, ¿eh? Sí claro. Llega el canal de las estrellas. Tienes razón. Llegan las mentiras de muchas televisoras, ¿no? Tienes razón. Y yo ahí nada más agregaría una cosa, que es muy importante que los equipos de comunicación, no solo del presidente López Obrador, de quienes de alguna manera participamos en la vida pública del país, tengamos claro que, si bien es cierto que la clase media no gana elecciones, la clase media sí genera percepciones. Y esas percepciones también penetran en las clases más desfavorecidas del país, porque culturalmente vivimos en una dinámica aspiracional. Entonces, sí se debe tener mucho cuidado con que la clase media o los sectores de la derecha del país no logren acentuar una percepción virulenta entre la clase media y que esta clase media la traslade hacia otros espacios, como bien señalas, a través de la televisión. Entonces, sí, es cierta esa máxima de que no se gana la elección con la clase media, pero también es cierto que la clase media puede generar la percepción de que el gobierno ya no está cumpliendo con su función. Y entonces, si llega a haber, por ejemplo, en una comunidad rural una dilación en la entrega de los apoyos por diversos motivos, si eso lo acompañas con una campaña de televisión que está diciendo que el gobierno no cumple con su función, es suficiente para que esa persona razone su voto de manera distinta en el siguiente proceso. Entonces, tenemos que tener aceitados no solo los mecanismos de entrega de apoyos universales, que eso hay que insistirlo, no son entrega de apoyos a la usanza priista, sino con una característica de universalidad, pero también debemos tener aceitadas las otras estructuras. Y en este caso hay una pelea durísima que es cuerpo a cuerpo con los medios de comunicación. Y la única pelea y la única forma de dar esta pelea es estando bien preparado. Y eso implica tener los datos. Eso implica incluso a veces renunciar hasta a tus dinámicas o a tus juicios de valor, que fue este gran acierto que tuvieron con López-Gatell. O sea, ¿cómo sería una conferencia para hablar sobre los avances de la pandemia encabezada por el licenciado López Obrador? Sería un toma y daca con los reporteros, porque unos y otros estarían de manera permanente haciendo juicios de valor.
Al poner a un personaje como el doctor López-Gatell, difícilmente alguien lo va a agarrar fuera de lugar porque domina el tema, porque es un especialista, porque tiene credenciales nacionales e internacionales que le permiten abordar el tema y que prácticamente está preparado para cualquier información, a diferencia de un mandatario que todos sabemos que no está obligado a ser un todólogo, sí está obligado a acompañarse de las y de los mejores para tenerlos, como señala Ángel, a disposición cuando se requiere un dato. Perdonen que los interrumpa un segundo, amigos. Tienes toda la razón, Daniel. En este momento estamos retomando también transmisión en YouTube y déjenme hacer una pequeña semblanza de lo que trata este video para los que se están conectando. No llegó la notificación en este primer intento, entonces por eso es que lo estamos retomando. Los tres temas del día de hoy es más de 1000 muertos en un solo día, así lo encabezan muchos medios. Más de 1000 muertos por coronavirus 2019 el día de ayer en México. Ya salió el gobierno desde anoche, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, y hoy en la matutina el presidente López Obrador a decir que no, que la situación es que hubo un problema de contabilidad en días pasados y que el día de ayer se sumaron varios fallecimientos que se habían dado a lo largo de varios días. Y bueno, esto desató también ¿cómo lo digo? Una serie de críticas del señor presidente López Obrador a el periódico Reforma hoy en la conferencia matutina. Y bueno, otros temas que tenemos también son que Alfredo del Mazo decía el 2 de abril que el Estado de México tiene el sistema de salud más robusto del país. Ahora, pues las manifestaciones aquí en el Estado de México por parte del personal de salud no cesan, se dan todos los días en los que están exigiendo que haya insumos médicos. Y bueno, estaba comentando también Daniel Serrano acerca de la estrategia de comunicación de Presidencia de la República y de qué hacer cuando estamos envueltos aquí en México en una especie de segunda pandemia, que es la infodemia. Es una muy virulenta campaña que hay en la que se tergiversan los datos, porque estamos justo a un año de la elección. El domingo 6 de junio del próximo año, del 2021, se van a definir 15 gubernaturas del país y todo el Congreso. Entonces va a ser una elección muy importante y ya desde ahorita se está manifestando cómo se va a dar. Decía Daniel que una mentira dicha 1000 veces se transforma en verdad, y es cierto. Entonces, y para aquellos que lleguen a dudar que son capaces, son perfectamente capaces de utilizar a la gente y de utilizar la pandemia que hay ahorita como carne de cañón para hacer una campaña en contra del gobierno, yo parafrasearía a un amigo que me dijo, lo harían hasta brindando, porque son perfectamente capaces de algo así de cruel, ¿no? No sé si quieres comentar algo, Jesús, a todo lo que decía Daniel Me, también. me gustaría mucho que echáramos un ojo si hay comentarios para irlos retomando poco a poco, Ángel, como habíamos acordado, Ok, eh, muy para bien. que participe las personas que nos hacen favor de sintonizarnos, ¿no? Perfecto, claro que sí. Empezamos con algunos comentarios de Facebook. Por ejemplo, la licenciada Edith González decía, entrecomillando, nueva normalidad no quiere decir regresar a la vida habitual anterior a la pandemia. Hoy tenemos que accionar nuevas formas de vida. Las medidas de precaución sanitaria deben ser ahora parte de nuestra rutina. No bajar la guardia, quédate en casa. Ese es otro de los temas muy importantes que comentábamos al principio de este video. Pues yo creo, en lo personal, que de aquí en adelante sería muy bueno que se mantuvieran las normas de sana distancia, porque pues primero fue el H1N1, después fue esta, obviamente pasamos por el SARS, por el MERS también, que fue otra enfermedad de vías respiratorias, y pues en el futuro puede haber muchas más, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y sí va a cambiar la normalidad de ahora en adelante en todo el planeta, ¿no? Tenemos varios comentarios también, sobre todo muchos saludos dirigidos hacia ti, Daniel, en Facebook, y también al presidente de Villa, Nicolás Romero, Armando Navarrete, a quien le mandan una felicitación por haber tomado medidas de prevención y proteger a la gente, a pesar de que eso, pues, políticamente llevaba un costo al no permitir las masivas fiestas que se daban en Semana Santa, y que, como tú decías, pues parece que el gobierno del Estado de México estaba en la actitud de lavarse las manos.
muy a la Poncio Pilatos, ¿no? Hablando de Semana Santa. Pero bueno, regresamos, si les parece bien, a algunos comentarios de este momento de YouTube. Isabel Campos dice, esos que se manifiestan deben exigirle al director del hospital para que todos los insumos sean entregados. A esos de la salud los están utilizando para llevar agua a su molino los prianistas. Comenta Isabel Campos, quien cree que pues, los insumos llegan por parte de la federación, pero que el director del hospital no los entrega y se crea esta situación, ¿no? A veces falsamente. No sé si tengan algún comentario, amigos, al respecto. Bueno, sobre lo que decía Edith González, Sí. yo diría que la sana distancia va a tener que permanecer hasta que se encuentre una vacuna, una cura para la enfermedad. Eso todo el mundo lo sabe. Lo que, a mi modo de ver, se instrumentó a partir de esta semana es que en algunos lugares se pueda incorporar algunas actividades económicas, porque el dilema era o todos nos encerramos y la economía pues se va al infierno, o vamos viendo cómo complementamos, porque pues o te mueres de coronavirus o te mueres de hambre, ¿no? Entonces, el equilibrio entre las necesidades económicas, las necesidades de salir a trabajar de muchísima gente, que no tiene el privilegio de poder trabajar a distancia, a través de los mecanismos tecnológicos de los que se dispone actualmente, gente que haga home office o office home, no sé cómo se diga. Home office. Home office. No todo el mundo tiene esas posibilidades, muchísima gente tiene que salir a vender mercancías y a fuerza debe tener contacto con otros seres humanos, y eso es una situación de vida o muerte. Entonces, se busca un equilibrio, ¿no? Claro. Y eso es lo que se está buscando actualmente, de que algunas actividades, sobre todo en la industria automotriz, en las minas, que a mí me parece que esa decisión fue tomada por presión de los socios de México en el Tratado de Libre Comercio, Canadá con las minas, Estados Unidos con la industria del transporte, de que se abriera esa situación, pero tratando de respetar todos los mecanismos, todas las instrucciones de la sana distancia. Entonces, ese es el equilibrio que se busca, ¿no? Pero Bien sana decía... distancia va a seguir hasta que se tenga una cura y una De vacuna. acuerdo. No, y bien decía la ONU hace también un par de semanas que en todo el planeta esta pandemia, después de que fuimos obligados a irnos a cuarentena durante meses, podría provocar más muertos por hambre y por desesperación una vez que se regrese a las calles, una vez que se recuperen esos espacios públicos, que por la propia enfermedad, porque pues son muchos, pero muchos los países en los que hay una desigualdad social increíble y en los que la gente vive día a día. En particular en México, pues deben ser más de 50 millones de personas las que no pueden simplemente dejar de trabajar porque pues o se mueren de la enfermedad, que esa pues te mata nada más uno de cada 10, o te mueres de hambre, que pues eso te mueres porque te mueres, ¿no? Entonces sí es una Oye, situación muy complicada. parece que ¿Mm? estamos dejando hablar poco a nuestro invitado, ¿no? No, Una de disculpa, amigo. hecho, no, para nada. Algo de lo que señalan, y como dice Jesús, para ir cerrando, es que justamente, y luego no se dice esto, ahí va a sonar un poco raro, a ver si no lo saca alguien de contexto. Pero cuando uno habla de los presidentes, las presidentas municipales, de los gobernadores y demás, y de manera a veces un tanto irreflexiva hablamos de la administración pública. Una cosa que casi no se dice es que también este tipo de cosas, el miedo, la angustia, también es parte de lo que le toca administrar a quienes se encuentran en esas posiciones. Generalmente en fenómenos así se ven dos realidades de los gobernantes. Los gobernantes que mejor, como avestruz, meten la cabeza en la tierra y dicen, yo ni me entero, yo ni salgo, yo ni digo, y así pues
nadie se entera de si me equivoqué. Esa es la forma en la que intentan no equivocarse, pues no haciendo nada. Y también ahí se ve que gobernantes están en una posición distinta, que gobernantes se ponen al frente y empiezan a administrar. Claro que genera angustia que te digan, por ejemplo, imagínate una comunidad, por ejemplo, Edith, que es de San Mateo Atenco. Imagínate la comunidad de San Mateo cuando les dicen, se acabó la dinámica económica, se acabó. Y tú vives de eso. O sea, de vender zapatos. De vender zapatos y además son pocos los puestos, cariñosamente que les decimos los de los naranjas y los azules a los dos tianguis fuertes, grandes que se tienen en San Mateo. No todos los puestos abren de lunes a domingo. Algunos empiezan a abrir hacia el jueves, viernes, sábado y domingo, y el resto de la semana trabajan en los talleres, hacen las compras, etc. Pero que te digan que se acabó la actividad comercial y tú vives en tu día a día de eso. ¿Qué tiene que hacer la autoridad municipal, estatal? Administrar el pánico que yo como ciudadano empiezo a tener cuando me dicen que no voy a poder abrir mi local. ¿Cómo lo administras? Bueno, tienes que mostrarle que puede estar seguro porque al menos la parte central de alimentación estará cubierta. Funciona para administrar el miedo y el pánico que tiene esta población, convocarlos a un auditorio, meterlos ahí cuando se está diciendo que lo que hay que guardar es sana distancia para entregarles una tarjeta rosa. Por supuesto que no, porque entonces generas más estrés y más angustia sobre esa población. A mucha gente no le gusta hablar sobre que la administración pública también es eso. Administras miedo, pánico, administras esperanza, administras expectativas. Cuando un alcalde, por ejemplo, ahora que hablaban de Armando Navarrete, dice, yo voy a hacer un programa para hacer un carril reversible porque tenemos muchos problemas para ingresar y perdemos más de 2 horas en ingresar a nuestro municipio después de que salimos a trabajar fuera de él. Y entonces esas 2 horas las vamos a reducir a traslados de 25 minutos, 20 minutos y hasta 15 minutos. ¿Qué estás administrando? Estás administrando la expectativa de la gente de tener esas 2 horas, esa hora y media, de poderlas dedicar a su familia. Estás administrando su esperanza, estás administrando sus sueños. No toda su vida. Entonces, a mucha gente no le gusta hablar sobre eso. Se piensa que la administración pública nada más es una persona mal encarada poniéndote un sello y diciéndote vuelva otro día porque hoy no se puede. No, se administran otras cosas. Hay una tendencia que cada vez estamos combatiendo más a pensar en la población que se gobierna como números, como cifras, como un dato más. En lugar de pensar en una persona, se piensa en una clave catastral, ¿no? Detrás de eso hay una familia que hace un gran esfuerzo para pagar su predial. Entonces, en la medida en la que humanicemos más, ciudadanicemos más el ejercicio de lo político, vamos a tener mejores condiciones de comunicación con la propia población. Y de eso se habla poco, por eso es tan criminal la actitud de dejar hacer y dejar pasar del gobierno del Estado. Porque lo que quieren hacer, lo que están haciendo es un cálculo político para que el desgaste de esas expectativas, de esos miedos, de ese pánico, lo sufran las administraciones municipales y ellos luego vengan con sus candidatos a decir, ¿pero qué hizo el presidente por usted? Si nomás le vino a cerrar cuando ni era necesario, si no le dio despensas, las despensas las tuvimos que traer nosotros. Están jugando a administrarse rumbo al 21. Están jugando al síndrome del Estocolmo, ¿no? Ellos son los que han mantenido... palabra... Bueno, ahorita. Perdón. Sí, no, disculpa, nada más era un comentario. Usaste la palabra clave, Daniel. Yo no la había usado hace un momento. Es criminal. Es decir, los neoliberales salvajes se distinguen porque les importa un bledo el bienestar de la gente. Los neoliberales han gobernado, 36 años gobernaron este país para saquearlo. Y no les importó establecer estrategias de seguridad fallidas que, lejos de abatir el consumo y tráfico de drogas o de abatir la delincuencia, la incrementaron
en forma exponencial. Eso no les importó, a Calderón no le importó que su gestión tuviera como saldo 150,000 muertos. No les importa, lo que les importa es acumular una fortuna inmensa, llevarla a bancos extranjeros y salvar a sus familias, a sus descendientes por varias generaciones. Y la gente es lo que menos les importa. Entonces, son muy inseguros a la hora de dar la cara frente a la gente, porque pues tienen muchas cosas que esconder y no pueden, la gente los desenmascara de inmediato, los detecta. Por eso prefieren esconderse en épocas de crisis como esta, de crisis pandémica y crisis económica derivada de esa pandemia. Prefieren meter la cabeza como las avestruces en la tierra y no dar la cara, porque no tienen respuestas, porque no tienen buenas intenciones, porque llegaron al gobierno solamente para atracar, para robar, para darle posiciones a sus cuates, a sus congéneres, a sus aliados de clase social, y ven con muy malos ojos a un gobierno que intenta cambiar esa situación, y como lo está haciendo indudablemente el presidente López Obrador. Y eso, pues es la disyuntiva actual en este país. O estás del lado de los que estuvieron saqueando a nuestro querido país, o estás del lado de quien, dando tumbos, con problemas, con falta de apoyo de muchos de sus colaboradores, con enemigos mortales muy poderosos que tienen posesión de las concesiones televisivas y radiofónicas, tratando de sabotearlo. Hay que tomar partido. La historia de este país siempre es dos proyectos de nación confrontados entre sí. Los populistas, incluso que se dio durante 70 años dentro del propio PRI, en la dictadura perfecta. Ahí habitaban un Lázaro Cárdenas y un Miguel Alemán, que son los dos polos que actualmente se reflejan en la disputa por la nación y que se seguirán siempre manifestando. Aquí lo que tenemos que hacer después de 36 años de soportar a los conservadores en el gobierno, apoyar este intento del regreso a los herederos de la Revolución Mexicana que pugnan por mejorar la situación de la mayoría de los mexicanos. Y obviamente están dando tumbos y llevan 1 año y medio en el poder y están haciendo muchas cosas importantes. Otras se están rezagando. Y yo creo que el papel de quienes estamos comprometidos con esa opción para México, debemos contribuir ayudando a decirle al presidente, oiga, está fallando su estrategia de seguridad. No le está haciendo ningún favor el señor Durazo, que lo único que quiere es meter la cabeza como las avestruces y esperar a que llegue su oportunidad de irse de candidato a gobernador en Sonora. Parece ser que es lo único que está esperando el señor. Y no le está ayudando su estrategia de comunicación tampoco. Está fallando. Todo lo demás va bien. Y que haya mano firme también. Que haya mano firme, porque yo entiendo al presidente cuando él dice, a ver, estoy llegando a ser presidente de un pueblo que ha sido reprimido. Y esto no tiene 36 años, ¿eh? Esto tiene mucho más. Esto viene desde el 68, esto viene probablemente desde los primeros gobiernos, desde la revolución. Este pueblo ha sido reprimido autoritariamente, muchas veces con violencia, en la que la mayoría de los asesinatos eran orquestados desde las fuerzas de seguridad, que estaban coludidas con el narcotráfico o con los secuestradores. Entonces, en ese contexto, tú gobierno, no puedes llegar y tener una mano estricta, dura, agresiva, de hierro contra los ciudadanos, de acuerdo, pero sí necesitas tener una mano firme, estricta, dura y de hierro contra aquellos que están utilizando las concesiones mexicanas que se les han dado para orquestar un golpe de estado en tu contra y con la intención absoluta de que regresen sus viejos patrocinadores que los enriquecieron hasta la ignominia, pues a malgobernar este país, ¿no? Como es el caso de muchos medios de comunicación que actualmente, y vamos a referirnos específicamente a televisoras, por ejemplo, que actualmente pues están haciéndole el juego a esta pandemia de desinformación, ¿no? Y no sé si quieras agregar algo, Daniel, o continuamos con comentarios.
Adelante, adelante. Sí, perfecto. Bueno, pues tenemos varios comentarios de diferentes amigos. Muchas gracias. Por ejemplo, Joaquín Cruz dice, excelente contextualización del dilema del ejercicio de la información desde los medios según su origen e interés y sus efectos en los diversos grupos sociales. Debemos avanzar en la construcción de una ciudadanía crítica, informada y participativa. Solo así se logrará consolidar toda transformación. Comenta Joaquín Cruz, que pues dice que no es asunto de que pues yo ya salí a votar y ya no es bronca mía. Es una cuestión Se nos está constante, ¿no? acabando el tiempo de transmisión, Ángel. Muy bien. Si quieren ya Algo despedimos. que quiera agregar Daniel antes de despedirnos. ¿De acuerdo? Sí, bueno, nada más comentar que habíamos hablado, aquí habíamos anticipado que iríamos a un ejercicio de revisión de la ley del seguro de desempleo en el Estado de México. Ya logré tener contacto con el diputado Armando Bautista, aceptó la invitación a participar aquí con ustedes y yo de anexado. Y ya nos envió también la iniciativa original y la modificación que él presentó hace una semana, 2 semanas ya. Entonces, se estaría confirmando y yo les haría llegar ya ahorita los documentos, que creo que es un tema porque ahora vendrá una gran discusión, no solo de los momentos de los semáforos, sino habrá una gran discusión sobre el retorno y cómo será el contexto de recuperación económica en ese retorno. Y un tema fundamental en el Estado de México será el apoyo que se pueda otorgar desde el gobierno sin necesidad de gastar más a la población que ha perdido empleo. Excelente. Entonces queda confirmada la participación del diputado Armando Sí. Bautista con nosotros. Vamos a hacer 4 el próximo jueves para analizar esta iniciativa y pues este panorama en el que muchísima gente va a depender de la posibilidad de que se le dé un salario emergente, aunque sea un salario mínimo de desempleo, que ha sido un tema recurrente, no solo aquí en el país o en el Estado, sino en el mundo entero en este momento, ¿no? De acuerdo. Entonces, señores, no se lo pierdan el próximo jueves, una entrevista conjunta en la que pues estaremos aquí moderando mi papá y yo, Jesús López Segura y un servidor Ángel López, las participaciones de nuestro invitado Daniel Serrano Palacios y el diputado Armando Bautista para discutir el tema del seguro del desempleo aquí en el Estado de México, tema que se supone que debería estarse aplicando porque ya es un hecho desde 2011, me parece, y sin embargo no se ha aplicado aquí en el estado. ¿Qué está pasando? Vamos a verlo el próximo jueves. Y pues sin más por el momento, si les parece bien, nos despedimos, amigos. Les deseamos que tengan un excelente día. Esto es Notiguía Televisión y gracias por compartir este video y dejar sus likes. Hasta la vista, amigos.